Bueno, la idea es hablar en esta aplicación, en esta parte del diplomado sobre algún tema pues de derecho. Yo pues soy profesor en esa facultad y pues hablaré de algún tema pues que tenga que ver con esto. Desafortunadamente pues para dar aplicación a las leyes y ese tipo de cosas pues es muy poco lo que, digamos, la innovación que se puede hacer en el tema, pero de todas maneras, pues aquí tengo el texto de la ley, que es lo que se está viendo en pantalla, y pues explicaré un poco sobre qué es lo que se trata. A partir de el 1 de enero del año 2014 entrará en vigencia el nuevo Código General del Proceso. El nuevo Código General del Proceso, pues hay unas modificaciones bien importantes y dentro de ellas pues está el tema de convertir todo el sistema escrito en oral en materia civil. Entonces les voy a explicar un poco cuál va a ser, digamos, el procedimiento base o el procedimiento básico que va a quedar para el Código General del Proceso y explicarles un poco cómo es, digamos, el procedimiento como tal. Como todo proceso judicial, pues inicia con la presentación de una demanda, ¿cierto? Demanda que deberá presentarse con sus anexos y cuando se trate pues de procesos de menor cuantía o de mayor cuantía, el ejemplo que o el procedimiento a seguir mejor es el que les voy a narrar a continuación. Una vez presentada la demanda, ¿cierto? El juez pues tiene tres opciones, que es admitir, inadmitir, ¿cierto? O rechazar. Se admite la demanda cuando se cumplen todos los elementos formales de la misma y se acompañan los anexos exigidos por la ley. Se inadmite cuando tiene algún tipo de falencia formal, ¿cierto? En cuyo caso pues se le conceden 5 días al demandado para que lo subsane. Y la última opción pues es que puede haber un rechazo de la demanda, ¿cierto? En algunas circunstancias previamente establecidas en la ley, como por ejemplo falta de competencia, falta de jurisdicción y caducidad. Entonces vamos a partir de la premisa pues que hay una demanda que fue admitida, ¿cierto? Como lo está justamente mostrando el artículo 369, en cuyo caso pues se le corre traslado al demandado por el término de 20 días. ¿Para qué se le corre el término de 20 días al demandado? Para efectos de que él pueda ejercer cualquier tipo de conducta procesal en pro de su defensa. Por ejemplo, podría proponer excepciones de mérito, podría contestar la demanda, ¿cierto? Podría también proponer excepciones previas, puede hacer el llamamiento en garantía de un tercero, puede igualmente interponer recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda, puede también formular, por ejemplo, allanarse a las pretensiones de la demanda y a los hechos de la demanda, ¿cierto? O también formular la demanda de reconvención que justamente es la que estamos viendo en pantalla regulada en el artículo 371. Entonces, partamos de la premisa de que hubo, obviamente, digamos, una admisión de la demanda y obviamente una notificación al demandado para efectos de que éste, durante el término de 20 días, propusiera alguna de las conductas procesales a las que acabo de hacer referencia. Hagamos de cuenta que hubo una contestación de la demanda, ¿cierto? En la contestación de la demanda generalmente lo que se hace es eh, referirse a los hechos de la demanda, ¿cierto? Decir cuáles son ciertos, cuáles no son ciertos, cuáles deben ser probados por la contraparte, etcétera. Y además se formulan unas excepciones de mérito que son hechos nuevos, que obviamente lo que buscan es atacar el contenido de las pretensiones, ¿cierto? Y en ese caso, en el caso en el que hay una contestación de la demanda y se proponen dichas excepciones de mérito, como lo explica el artículo 370, pues se corre un traslado adicional, ¿cierto? Al demandante para efecto de que éste pida pruebas, ¿para qué? Para controvertir justamente esos hechos en los que se están basando dichas excepciones de mérito. Hay otra opción que es la que nos da el artículo 371 y es proponer demanda de reconvención. ¿Qué es esto de la demanda de reconvención? Es, como lo mencionan algunos, aunque no técnicamente, es como si fuera una contrademanda. Es decir, el demandado también propone una demanda, ¿cierto? A pesar de ser demandado, en principio propone una demanda también en contra de quién? Del demandante. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, pues hay unos requisitos que generalmente se deben cumplir para que pueda proceder la reconvención, como son, por ejemplo, eh, que el juez sea competente para conocer de ambas demandas, que, que sea entre las mismas partes,
¿cierto? Que se puedan tramitar a través de este proceso verbal que estamos explicando, etcétera. Entonces, la idea, obviamente, al proponerse la demanda de reconvención, como se puede ver en el artículo 371, es que ambas se puedan tramitar conjuntamente. Es decir, que intentemos hacer el mayor tipo de economía procesal posible, ¿cierto? Para efectos de que los traslados, ¿cierto? Y todas las opciones de defensa de respecto de ambas demandas se puedan hacer, obviamente, al mismo tiempo. En el caso de que se propone la demanda de reconvención, obviamente esta también tiene las mismas opciones de la demanda inicial, es decir, admitir, sin admitirse o rechazarse. En el caso de ser admitida, pues se corre el mismo traslado de 20 días al demandado, ahora demandado en reconvención, demandante inicial, y a partir de ahí, ¿cierto? Se empezará a tramitar conjuntamente ambas demandas. Siempre esa es la idea, por eso el artículo pues, que estamos observando en este momento, ¿cierto? Nos habla pues precisamente que una vez admitida la demanda se le corre el traslado, ¿cierto? Al demandante inicial, ahora demandado en reconvención, quien obviamente también puede ejercer las mismas conductas procesales a las que ya hicimos mención, guardar silencio, allanarse las pretensiones, formular excepciones previas, allanarse cualesquiera de ellas, y en el caso en el que éste las formule, pues ambas, las que haya formulado el demandado como las que formule el demandado ahora en reconvención, ¿cierto? Entonces tendrán obviamente que tramitarse conjuntamente. Una vez ya agotada esa etapa, ¿cierto? O esa posibilidad que denominamos de integración del litigio, viene lo que es novedoso para nuestro sistema, de cierta manera, en los procesos ordinarios, en los procesos abreviados. Y es obviamente la posibilidad de llevar todo el proceso judicial a través de audiencias. En el caso del proceso verbal, pues existen dos audiencias, una audiencia inicial, ¿cierto? Y otra audiencia de instrucción y juzgamiento. En esta audiencia inicial, lo que se persigue, ¿cierto? Es, digamos, en primer lugar, y yo creo que esa es la base pues, fundamental de la audiencia, es lograr la conciliación, ¿cierto? Entonces esta audiencia se inicia, ¿cierto? O se inicia obviamente señalando fecha y hora para ella, la que tienen que conocer obviamente ambas partes, ¿cierto? Una vez, pues ya señalada la audiencia, en principio ambos están obligados a hacerse parte. ¿Quiénes son ambos? Demandante, demandado y sus correspondientes apoderados judiciales. Hay algunas posibilidades que trae obviamente el código, que puedan haber algunas justificaciones para no asistir a dicha audiencia. Por ejemplo, si dentro de los 3 días anteriores o dentro del término anterior a que sea la audiencia, pues hay una grave enfermedad de alguno de los apoderados o de alguna de las partes, o se encuentra fuera del país, o alguna circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor que no permita pues que se hagan parte dentro de la audiencia. También puede haber una justificación de entre los 3 días siguientes, ¿cierto? Que es justamente lo que nos habla aquí esta parte, ¿cierto? En, obviamente, caso de que se presente caso fortuito o fuerza mayor. De lo contrario, pues no habrá lugar a ello. En el caso en el que se haya una excusa con anterioridad, pues la idea es que se celebre entre los 10 días siguientes, ¿cierto? La audiencia, como aquí lo trata en la parte que estoy subrayando brevemente. ¿Qué sucede si hay una inasistencia, digamos, del demandante o del demandado? En el caso de la inasistencia del demandante, pues se hacen presumir ciertos los hechos en que se fundan las excepciones de mérito, de las cuales ya corrimos traslado hace un momento y que lo explicamos. Y en el caso del demandado, pues se presumen ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se funde la demanda. ¿Qué otra cosa tenemos aquí importante? De igual manera, a la parte o el apoderado que no concurra y obviamente no justifique, ¿cierto? Su inasistencia, pues se le impone una multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso como una parte, digamos, inicial de esta audiencia. Obviamente por efectos del tiempo, pues voy a intentar ir un poco más rápido. Posterior a la posibilidad, digamos, de justificar la inasistencia, el tema de la inasistencia, pues inicia la audiencia como tal, ¿cierto? Con el tema de la solución de las excepciones previas. Entonces, en ese caso, pues cuando haya habido necesidad de practicar pruebas distintas, ¿cierto? A las pruebas documentales, en esta audiencia se practican dichas pruebas y se resuelven las excepciones previas inmediatamente. Posteriormente, pues hay el tema de la conciliación, al que ya me referí anteriormente, que es, digamos, la parte principal,
de esta audiencia y lo más importante, lo más trascendental, y creo que es en lo que los jueces pues obviamente tienen que hacer un mayor énfasis dentro de esta audiencia porque con una conciliación pues podría evitarse que siga adelante un proceso judicial en sus etapas posteriores. En caso de que no haya posibilidad de realizar la audiencia de conciliación, ya sea por la inasistencia de alguna de las partes, ¿cierto? Porque esté representado por curador ad litem, o sencillamente porque después de intentar llegar a fórmulas de acuerdo no hubo dicho acuerdo, pues continuamos con el trámite de la audiencia inicial, ¿cierto? En cuyo caso pues se tomarán el interrogatorio de ambas partes, ¿cierto? Interrogatorio que como lo dice pues el mismo código es de oficio y debe hacerse de modo exhaustivo, ¿cierto? Y una vez agotada esta fase, pues vamos a la etapa de fijación del litigio. En la etapa de fijación del litigio lo que buscamos es mirar cuáles hechos ya fueron confesados por las partes en los interrogatorios o aceptados en la contestación de la demanda y en la misma demanda, ¿cierto? Y a partir de ello, pues fijar hacia qué se va a dirigir el resto del litigio, cuáles van a ser las pruebas y el objeto de prueba dentro del litigio. Una vez agotado eso, hacemos el control de legalidad, que es obviamente para evitar nulidades o ausencia de los presupuestos procesales mínimos, ¿cierto? Y obviamente pues se le da solución a cualquier tipo de irregularidad que haya en el proceso, ¿cierto? Para efectos de garantizar el debido proceso de las partes, ¿cierto? Y posteriormente, ¿cierto? Antes de dictar la sentencia, ¿cierto? Se decretan las pruebas, ¿cierto? Y las cuales pues tendrán que, algunas como la prueba pericial y la prueba de inspección judicial, pues tendrán que ser, digamos, practicadas o elaboradas antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento, y las otras que sean orales, por ejemplo, los testimonios, ¿cierto? Esos y obviamente el interrogatorio de los peritos también se hará ya en la audiencia de instrucción y juzgamiento. La ley también da una opción que es bien interesante y es en algunos casos lo que se busca aquí es hacer un proceso que sea dúctil, que el juez pueda manejar el proceso, ¿cierto? Y que no sea un proceso rígido como los que tenemos hoy en día. Entonces, que habría la posibilidad, después de haber agotado hasta aquí, hasta este tema, hasta el control de legalidad, que el juez pudiera correr traslado para alegar de conclusión y dictar sentencia si él considera que no hay, digamos, otros otros hechos que probar y que ya con el material probatorio que ahora la prueba documental y con los interrogatorios es suficiente para dictar sentencia. ¿Cómo finaliza entonces esta audiencia? Sencillamente se señala fecha y hora para la audiencia de instrucción y juzgamiento. En la audiencia de instrucción y juzgamiento lo que se hace es terminar de practicar las pruebas, ¿cierto? Se recibirá el interrogatorio de los peritos, ¿cierto? Las declaraciones de de los testigos y obviamente pues exigirán los documentos que hagan falta para obviamente terminar, digamos, en su totalidad la instrucción, que justamente se refiere es a la práctica de las pruebas, ¿cierto? Y una vez ya agotada, digamos, esta etapa en la que ya el juez tiene todo el material probatorio necesario para poder dictar una sentencia, le da la posibilidad a las partes para que verbalmente, ¿cierto? Hasta por 20 minutos, den sus alegatos de conclusión. ¿Qué es esto de los alegatos de conclusión? O alegatos de buen probar. A través de ellos lo que hacen las partes, ¿cierto? Y especialmente los apoderados, pues porque esto casi siempre pues va a ser a través de abogado, lo que hacen es explicar por qué los hechos que ellos tienen como fundamento de sus pretensiones o por qué los hechos que tienen como fundamento las excepciones de mérito en caso del demandado están cumplidos a través de las pruebas que se practicaron en el litigio. Entonces, esta oportunidad pues es para reafirmar de cierta manera sus posiciones dentro del juicio y posteriormente, una vez escuchados, el juez entonces dictará de forma oral la sentencia, ¿cierto? Hayan o no hayan asistido las partes. Es posible que alguna de las partes no asista, no tiene la oportunidad de alegar de conclusión, pero de todas maneras la sentencia se dicta de forma oral. En algunas ocasiones es posible, dada la complejidad de algunos asuntos, que el juez pueda solicitar un receso hasta de 2 horas, ¿cierto? Siempre y cuando obviamente ya haya dado cuál es el sentido de su fallo, sino sencillamente como para organizar alguna parte considerativa o algo similar. Y en algunos casos aún más complejos, tendrá obviamente que eh, dictar su sentencia por escrito, en cuyo caso pues tendrá hasta un plazo de 10 días después de la audiencia para hacerlo, pues obviamente tendrá que informar las razones por las cuales lo va a hacer de esa manera. Así entonces, pues finaliza la primera instancia de un proceso judicial, ¿cierto? Un proceso verbal de naturaleza declarativo. Espero pues que haya sido eh,
de algo beneficioso para ustedes y que haya habido una información importante para efectos de que comprendan, aunque sea mínimamente, esto, aunque puede ser obviamente mucho más a fondo. Muchas gracias por su atención.